Hola, ¿qué tal con todas, todos, todes? Eh, yo soy realizadora audiovisual, vivo en Lima y desde hace algunos años he empezado a interesarme especialmente por el cine de no ficción, ¿no? El cual me ha llevado también a trabajar en algunas producciones documentales. También he participado en un proyecto documental sensorial que se llama El Operador, ¿no? Que es uno de los primeros largometrajes que he hecho. También algunos de los temas que a mí me interesan explorar, no solamente en cuanto a la imagen, sino también el sonido, son temas de memoria y conflicto armado interno. Así también como cuestionar también los roles de género que existen en la cinematografía, ¿no? Eh, También me he desempeñado y bueno, por último también me he desempeñado como predocente en la Católica del curso de eh, documental. Y bueno, eso. Gracias, Mayra. De repente puedo invitar a Tomás. Hola, yo soy Tomás, soy de Lima. Y bueno, mi trabajo, digamos, abarca lo que es la animación, también el uso de material de archivo. Los temas que trabajo normalmente son lo que es la interrupción de la inocencia y la construcción de la sexualidad heteromasculina, ¿no? Son temas que me interesan mucho, digamos, por un tema personal, ¿no? Y y mucho también me interesa lo que es el tema de lo absurdo, el sinsentido, muy inspirado en caricaturas que yo veía cuando era chico y esas cosas. Y normalmente yo me desempeño como realizadora audiovisual, haciendo trabajos freelance y también como diseñador y creativo, ¿no? Para diversos tipos de eventos. Gracias, Tomás. Ángel. Claro. Ujú. Pueden decirme Pancho si gustas, para que no... Ángel o Pancho, como guste. Dale. Bueno, soy actualmente estudiante. Mi nombre completo es Ángel de la Cruz, como dice. Y bueno, actualmente estudio en Toulouse-Lautrec. Ya llevo ahí cerca de 3 años. Y bueno, considero que bueno, en este tiempo que estaba en la institución he aprendido un montón de cosas y que me han servido más que todo para aplicarlo en todo este ambiente que me gusta, ¿no? Que está relacionado al mundo audiovisual y eso, ¿no? Actualmente me desempeño como diseñador en una pequeña agencia, pero también soy realizador independiente o freelance. Realizo bastantes cosas así relacionadas con publicidad para negocios pequeños y todo eso. Pero la verdad que, o sea, lo que finalmente a mí me apasiona es todo este mundo, o sea, explorar nuevas formas narrativas en el cine y todo eso, ¿no? Que es lo que más me jala la atención desde muy chico, ¿no? Y bueno, creo que eso sería todo lo que puedo decir. Gracias. Gracias, Pancho. Philip. Hola, buenas noches. Em, bueno, mi nombre es Filip, soy de Panamá y bueno, he vivido aquí casi toda mi vida, pero tuve la oportunidad de vivir un año en Perú y creo que así es como conecté con Antifil y con varias personas que mostraron muchas cosas que no hay en Panamá, porque Panamá es un país bien chiquitito en Centroamérica y bueno, les cuento que soy fotógrafo, me encanta la fotografía, me encanta el periodismo, lo documental, pero dentro de mis proyectos personales y formas de expresión, a veces una imagen fija, o al menos en mi caso, no puedo expresar todo lo que siento o quiero decir en una imagen fija. Entonces el sonido o la imagen en movimiento, lo audiovisual, siento que uno puede ser una forma de expresión muy poderosa. Y estoy empezando a caminar con ello y me gustan mucho los temas que tengan que ver con la vida, la muerte,
Y me encantan los proyectos sociales, aunque no he hecho muchos, y la naturaleza, todo lo que tenga que ver con la luz, más que todo. Y ya. Gracias, Filip. Bueno, entonces, la segunda pregunta que me gustaría hacerles es cómo comenzaron a trabajar cada una de las piezas que ahora estamos exhibiendo. Para un poco para poner en contexto, tenemos trabajo con archivo, tenemos, este es el caso de Mayra, tenemos, el caso de la pieza de Tomás es animación, collage, una técnica bien interesante. Ángel también trabaja como con la foto de una manera bien plástica, o sea, como la imagen fija puesta como junta y no, a partir de eso ha creado su pieza y Philip eh, también creo que como que un registro como más personal, pero igual con una velocidad como particular para narrar, que me pareció bien interesante. Entonces, igual, si podemos como retomar la ronda, Mayra, ¿cómo comenzaste tu proceso de creación de Cassette 6? Sí, bueno, el inicio de este proceso ha sido como retomar como el visionado de, las, de, las, de los videos caseros, ¿no? De familiares, ¿no? Para esto, mis padres tienen varios videos caseros que se han hecho durante las fiestas patronales que ellos estaban organizando durante el 93, ¿no? Pero también no solamente la de ellos, sino la de tíos, abuelos, ¿no? Entonces, una de las cosas que nosotros hacemos como un ritual, ¿no? Es ver cada cierto tiempo los mismos videos, ¿no? Los mismos videos que son cintas VHS. Entonces, en el 2018, los vuelvo a ver y encuentro un video de la boda de mis padres, ¿no? Que en realidad ya lo había visto, pero esta vez lo noto con mayor eh, como empiezo a fijarme mucho más en varios signos que me daba, ¿no? Y es así, y también otra de las cosas que me estaba fijando era que, claro, yo, el VHS, el lector de VHS que yo tenía en mi casa estaba malográndose. Entonces, una de las cosas que decidí hacer fue transformar todo de forma digital y como terminé transformando aproximadamente como 40 horas de videos caseros, ¿no? Entonces, mi proceso inicia así, ¿no? Viendo nuevamente a modo ritual todas las, todas las horas que tenía de videos caseros, ¿no? Eh, entonces me empiezo a fijar, esto a partir de la ruptura de la relación de mis padres, ¿no? Me empiezo a fijar mucho en la boda, ¿no? Entonces, y algo en lo que me fijo bastante es en el discurso del cura, ¿no? Que es un discurso bastante hegemónico, ¿no? Sobre lo que debería ser una relación de familia, ¿no? Entonces, agregado a eso, empiezo a fijarme bastante en algunos signos que me daba la imagen, ¿no? Sobre todo algunos signos como muy religiosos, eclesiásticos, ¿no? Muy católicos, ¿no? Como el tema de, no sé, ya lo van a ver, ¿no? Como mis padres tienen como una cadena alrededor de los cuellos de ambos, ¿no? Al momento de casarse, el vestido de negro de mi madre, ¿no? Lo usual es que una mujer se case de blanco, ¿no? Pero no, ella se casó de negro, ¿no? Las cruces, una cruz que carga mi papá, ¿no? Durante esta fiesta patronal, entonces empiezo a fijarme en estas imágenes, ¿no? Que me empiezan en estas pistas, en realidad yo le digo como las pistas que me empieza a dar la imagen, y empiezo a fijarme bastante en estas pistas, ¿no? Entonces, mi proceso en realidad inicia así, ¿no? Inicia como de ese modo, y de hecho esta pieza es una de las primeras piezas que empiezo a intervenir, ¿no? Y a resignificar también sobre mi archivo familiar, ¿no? Porque yo, tal vez esto es algo que no mencioné antes,
yo como mi interés iba más por el cine de no ficción y no tanto por el experimental, ¿no? Pero es a partir de este ejercicio que empiezo a interesarme mucho más sobre la apropiación del archivo familiar, ¿no? Porque para mí también era el inicio también de resignificar un poco más mi memoria, y no solamente mi memoria, sino también mi memoria familiar, ¿no? Como yo recuerdo como el retrato de mi familia, ¿no? Que voy resignificando cada vez que vuelvo a ver estas imágenes, ¿no? Y no solo cada vez que volví a ver estas imágenes, sino también a partir de la, eh, de la intervención que hacía con esta, ¿no? Es más o menos así también como voy iniciando. Gracias, Mayra. Tomás. Bueno, el proyecto Las manos que ríen, es el primer cortometraje que he hecho, y tienes como más o menos 2 años, un poco más. Y es digamos, el estilo como de collage animado viene porque yo antes de eso trabajaba mucho collage análogo, ¿no? Y digital. Entonces y había comenzado a experimentar animando estos collages que yo hacía, y digamos, esa fue una manera como transicioné a comenzar a hacer videos, ¿no? Antes de eso no sabía nada de videos. Y lo chistoso es que tratando de hacer esta animación fue que yo aprendí a animar usando cosas sumamente simples, ¿no? Animado en Adobe Premiere, que en verdad es para editar video, y por eso es bien como cruda la animación. Y el proyecto en sí nace hace varios años, cuando yo estaba en el colegio, que había escrito como un poema y que como resurgió varios años después, cuando había tenido como una especie de crisis existencial en mi vida, que no sabía qué hacer. Entonces como me dediqué a hacer este proyecto para de alguna manera encontrarme, o sea, encontrar un poco de sentido a lo que iba a hacer, ¿no? Y fue así que terminé haciendo video gracias a las manos que ríen, ¿no? Y el proceso en sí fue, normalmente yo trabajo con storyboards, o sea, digamos, diseñar cada escena como si fuera un collage y después animarlas. Y eso fue algo que comencé a hacer después. En verdad, las manos que ríen la hice completamente como improvisando en el proceso, ¿no? Y lo bonito es que salió de una manera bastante automática, sin saber muy bien cómo iba a terminar. Y se comenzó a desarrollar, y una vez que la terminé me di cuenta que tenía, por lo menos para mí, tenía mucho sentido, ¿no? La narrativa, los escenarios que se daban. Y como mucho lo que hago es, primero hago y después pienso, ¿no? Y cuando lo pienso, o sea, me dice mucho acerca de como quién soy, ¿no? De alguna manera es un poco de catarsis hacer estas cosas. Y sí, pues no sé qué más decir acerca de eso, pero por ahí va la cosa. Gracias, Tomás. Pancho. Bueno, es curioso porque yo hasta el último año de colegio estuve muy alejado de lo que era la fotografía, incluso los audiovisuales. No, digamos que todavía no había terminado de encontrar mi rumbo en la vida. Sin embargo, cuando tomo la decisión y digo, me quiero dedicar a esto, empiezo a explorar varias cosas, ¿no? Al inicio, una mente muy digamos, asociada a lo convencional, ¿no? Pero conforme iba avanzando año tras año en la carrera, descubres un montón de cosas, hasta que justamente este año, y a causa también de la cuarentena, me toca llevar, digamos que nuevamente, un curso relacionado con documental. Y digamos que el profesor, o sea, que me tocó, me hizo dar un giro, o sea, me hizo dar como que un giro más a todas estas narrativas que se podían observar tanto en el cine más de ficción como en el de documental, ¿no? Y es así como conozco a un cineasta francés llamado Jean-Gabriel Peirot, y él experimenta bastante con el collage, ¿no? Algo que ya yo tenía costumbre de hacer
hace unos 2 años aproximadamente, cuando empecé la carrera, me gustaba coger material de archivo, tomas de, digamos, había un tema político o había algo relacionado con eso, lo agarraba y lo llevaba a Premiere y me ponía a cortar, ¿no? A editar, a hacer cortes, a modificar, a ponerle un contexto y creaba como que un nuevo mensaje, ¿no? Le daba una especie de found footage y me vaciló tanto que entre uno de sus videos encontré uno que hacía lo mismo, ¿no? Juntaba varias fotos y las ponía unas sobre otras, generando una sensación de movimiento. Tanto fue mi impresión que, o sea, finalmente con el profesor, que también fue el que me asesoró un poco con esta chamba, le dije, quiero hacer esto, ¿por dónde me recomienda empezar, no? Y bueno, casualmente recordé que justo para el año 2017 mi papá tenía varias tomas que había participado en la huelga de maestros, ¿no? Por allá de ese año. Y cuando me enseñó su archivo, yo tenía conciencia de que eran varias fotos, pero no sabía que eran más de 4.000 fotos. Entonces, eran 4.000 fotos y lo que hice fue en esa semana empezar a seleccionar y tratar de darle como que una narrativa en el aspecto de que tanto la imagen se sintiera en movimiento como que tuviera, o sea, como que empezara a ir contando toda esta, digamos, travesía durante estos tiempos, ¿no? Que incluso se cancelaron las clases, recuerdo bastante. Pero sí, ¿no? O sea, y finalmente coincidí con un mensaje muy, muy fuerte que incluso a día de hoy se sigue aconteciendo, ¿no? Y es que, o sea, siempre hay esa figura de las calles de Lima, de una Lima rústica, eh, asociadas con estas huelgas llenas de gente, de protesta, y la verdad que es algo que hasta el día de hoy me jala bastante, ¿no? Me jala bastante. Y bueno, o sea, me animé a hacer todo esto. Tomó tiempo porque no es sencillo, aparte de seleccionar, empezar a montar una imagen tras otra para generar una sensación de movimiento, pero digamos que sí fue más que todo finalmente un homenaje, se podría decir, a todo este esfuerzo y un recordatorio de que en tal año pudieron lograr eso, ¿no? Y que quede como huella de que para años póstumos también se puede lograr algo similar, porque fue una marcha de una magnitud muy, muy grande, más grande de la que incluso, o sea, se prevé que puede haber ahora. Y la verdad que es algo que de verdad me parece fantástico, ¿no? Gracias, Pancho. Philip, si nos quisieras compartir. Claro. Bueno, traté de escribir para organizarme, pero nunca sale bien. El proyecto que se llama Despierta, estás aquí para evolucionar nació porque justo estaba regresando, gracias a todo el tema de coronavirus, tuve que regresar a mi país. Y todo esto fue porque estaba en una clase que se llama Proyecto Visual 2 en el centro, Proyecto Visual 1, perdón, en el centro de la imagen. Y usualmente mi fotografía trato de reflejar lo que siento en otra persona. Encuentro los sentimientos que yo siento en otra persona o en un paisaje. Pero esta vez, como no podía salir y llego a mi país y tengo que estar 15 días encerrado, no, solo me queda como lo que tengo alrededor mío, que era este cuarto, eh, y, y a mí mismo. Y para entonces estaba viendo muchos artistas de Fluxus, de performance, mucho Namjoon Paik, y que es este artista que usaba televisiones y performance para poder dar un mensaje. Y lo que yo concluí era que muy poco yo interiorizo en mí o cuento cosas de mí. Y era que, bueno, yo estoy vivo y todos estamos vivos y
tengo una oportunidad de decir lo que pienso. Entonces ese video era como un pequeño testamento de mis ideologías y era como reafirmarme lo que pienso durante esos 15 días encerrados volviendo a Panamá. Y era como vuelvo a mi país y todas estas sensaciones que percibí, pero también los 15 días encerrados. Y bueno, antes de esos 15 días me mudé casi que 3 veces en Lima, una vez por mes. El lugar donde estaba un poquito denso el ambiente, me mudé donde uno de mis mejores amigos casi un hermano y después me mudo a Panamá y de Panamá 15 días y me mudo a mi casa. Y era como demasiado pasando y demasiado que yo no podía interiorizar. Entonces lo que podía hacer era escribir, escribir, escribir y tratar de filmar porque una foto no podía contar todo lo que yo necesitaba contar en una foto. Y así fue como mi primera zambullida hacia el video. Y otra cosa que quería decir era sobre el Internet. Estaba viendo mucho sobre esta rama artística que nació en los 80, creo que era 80, que se llama arte Internet, que era, bueno, no podemos exhibir en una galería y existe esta fuerza que es llamada el Internet, donde uno puede publicar lo que uno quiere y poder compartir lo que uno quiere y que todos podamos conectarnos. Y yo sentía que era el medio perfecto. Yo puedo comentar aquí lo que yo pienso y que otros puedan responderme y compartir conmigo, pero yo puedo compartir mi obra sin que nadie me pida cosas o me diga que yo no puedo por tales razones. Y esa era como la introducción hacia todos los medios virtuales y electrónicos, y además todas las otras referencias que estaba viendo para el momento. Y bueno, era como una experiencia sensorial. Traté de poner la experiencia sensorial que yo viví y lo que yo sentí y lo que yo soy en ese casi 2 minutos. Y bueno, de eso se trata el cortometraje que pude hacer. Gracias, Philip. Y bueno, para continuar, quisiera que nos contaran cómo trabajaron la propuesta. Eh, Cada una es particular, ¿no? Como, por ejemplo, en el caso de Cassette 6 de Mayra, está ese trabajo con archivo, que es como que recorta la imagen, que hace doble pantalla, que retrocede, que adelanta. ¿Qué tenía que decir ese tratamiento para lo, o sea, cómo llegaste, ¿no? A esa forma de trabajar la imagen y el sonido, ¿no? Entonces, a ver, comenzamos con Mayra y seguimos después. Como... Claro, sí. Yo comienzo trabajándolo como dividiéndolo en dos partes, ¿no? La misma boda, o sea, la misma imagen de la boda, ¿no? Como la primera es, o sea, parece que todo fluye de manera como muy, no sé, orgánica, ¿no? La boda con la música de fondo, ¿no? El cura diciendo algunas palabras, y en realidad eso no es como tal cual está en la cinta, ¿no? En realidad eso es como yo lo he armado, como inicialmente, ¿no? Como si fuera una boda feliz, ¿no? Y luego empiezo a romper la imagen, ¿no? En la segunda parte empiezo a romper la misma imagen de la boda, ¿no? De mis padres, los dos en el altar, bajando, no sé, agarrándose el brazo, ¿no? Empiezo a romper esa imagen. Y claro, como tú mencionabas, eh, con este mismo afán de querer fijarme en algunos detalles, como la mano de mi madre, ¿no? Cogiendo el brazo de mi papá, las miradas hacia abajo cuando bajan del altar, ¿no? Eh, y, o sea, con el afán de querer enfatizar bastante en esas imágenes, o en esos detalles, ¿no? En esos detalles que me daba la imagen, empecé a cortar la imagen, ¿no? Empecé a cortarla y empecé a fijarme en eso. Y para, no sé, como darle mayor énfasis a esos detalles, decido partir la imagen, ¿no? Partir la imagen donde salen ellos dos. Donde sale en un lado mi papá y en otro mi mamá, ¿no? Entonces, una de las cosas que pensaba era como hablar del punto de vista, y no me refiero al punto de vista mío, de la directora en este caso, sino al punto de vista de lo que es esto para ella y lo que es esto para él, ¿no? Uno para la mujer y el otro para el hombre que están dentro de esto.
¿no? Por un lado eso, ¿no? Llego como dándole muchas vueltas a la imagen, no solamente lo que la imagen me daba, sino también cómo, cómo para mí es mirar a uno y al otro, ¿no? Entonces, como inicialmente yo empiezo con esta partición de los dos, ¿no? Y a medida que voy avanzando con esta ruptura de la imagen, en la que no solamente la parto, la corto, sino también le agrego más ruido, eh, porque considero que así es la memoria, ¿no? La memoria es como nosotros, o como yo la percibo en el presente, ¿no? Es como yo leo desde mi presente ese pasado también. Y a medida que iba avanzando como en la ruptura de esa imagen, empecé a agregar otras imágenes que no eran las de la boda, sino eran las de mis padres, cargando a una bebé que en realidad soy yo, eh, pero cargando, ¿no? Entonces, ya para eso ellos están separados, ¿no? Y coloco ahí cómo cada uno se relaciona con ese bebé, ¿no? Entonces, mi búsqueda era más como empezar a hacer esas analogías entre lo eclesiástico, entre el vínculo madre o padre-hija, ¿no? Y el vínculo de pareja también, ¿no? Entonces, mi búsqueda era constantemente en cómo romper yo con esa imagen, ¿no? Sobre, sobre una relación hegemónica y supercatólica, ¿no? Cómo rompo con esa imagen. Y a la vez y para mí romper con esa imagen era también romper con la imagen que yo tenía sobre mis propios padres, sobre mi propia memoria familiar, sobre mis propias raíces incluso, ¿no? Para mí, yo tomé inicié esto como un ejercicio, ¿no? Inicio este ejercicio cuestionándome constantemente esa, esa memoria, ¿no? Que he ido como armando, pero también desarmando, rompiendo, ¿no? Gracias, Mayra. Bueno, podemos continuar con Tomás. Aquí la propuesta de Tomás, como comentábamos antes, es como el collage animado, pero en específico como me llamaba la atención cómo habías logrado integrar como estas imágenes que a veces como que se ven de distintas, ¿no? Como hay imágenes con muchas, o sea, imágenes de partes del cuerpo, luego como estos escenarios más recargados, ¿no? Entonces, por un lado, quería preguntarte cómo de dónde procedían estas imágenes y luego cómo fuiste incorporándolas, integrándolas. Y también quería aprovechar como para tu trabajo con el sonido, ¿no? Que también es bien particular, como que estridente, ¿no? Que crea una atmósfera como bien cargada. Sí, digamos la mayoría de las imágenes, creo que casi todas en verdad, son cosas que sacaba de internet, porque yo suelo trabajar mucho con un archivo digital. Entonces tengo carpetas llenas de, no sé, fotos de personas, paisajes, etcétera, ¿no? Que al final es lo mismo que es cuando uno hace collage análogamente, que tiene como sus recortes en algunas carpetas, ¿no? Solo que esto es en digital. Y en base a eso fue que comencé a construir como estos escenarios, todo digital, ¿no? Por ejemplo, en Photoshop armar personajes. La idea era alterar estos insumos que yo sacaba de internet y volverlos propios, ¿no? De alguna manera también para saltearse el tema de derechos de autor, ese tipo de cosas. Pero también para darle este toque personal y, como dices, como uniformizar y que todo sea parte de un mismo universo, ¿no? Y sobre, por ejemplo, el tema del sonido, yo tengo formación de músico, no, digamos, académica, sino, digamos, autodidacta, toco en bandas. Es más, una vez toqué en un antifil hace bastantes años. Y digamos, mi aproximación al sonido es esa, ¿no? Es como una composición musical que ayuda a generar estos ambientes. Digamos, el sonido hace que estos mundos sean de una manera reales, ¿no? Dentro del mundo del video. Y sí pensé mucho en lo que era la parte física del sonido, porque hay varias partes que usan como estas vibraciones de bajas frecuencias.
y que es algo que recién pude apreciar cuando la vi en alguna sala de cine, ¿no? Porque normalmente todo lo hago con mis audífonos en mi casa, y de hecho verlo en el cine con un buen equipo de sonido es otra experiencia, añade un montón, ¿no? Se genera un ambiente mucho más envolvente. Y también es importante para... ¿cómo es Ya me olvidé lo que iba a decir. Pero en general me parece sumamente importante la imagen que va de la mano con el sonido, por ese tema de creación de realidades, ¿no? Y de alguna manera hace que ciertas escenas tengan caracteres particulares, ¿no? Como los silencios también, o detalles chicos en temas de sonido para movimientos. Y sí, bueno, eso, ¿no? Gracias, Tomás. Bueno, pues, continuamos con Pancho. Aquí quería hacer énfasis en que hay algo muy potente, ¿no? Y de hecho es el título del corto que usaste Flor de Retama para acompañar estas imágenes, ¿no? Entonces, a ver si nos podías contar Sí. un poco sobre eso. Bueno, en tanto, digamos, al tema que escogí, Flor de Retama para los maestros es un himno actualmente. O sea, actualmente es un himno que siempre los ha acompañado en cada, digamos, en cada huelga que han organizado, ¿no? Eh, y es la canción que hace que no se distingan entre, digamos, que entre sindicatos, ¿no? Es la que finalmente termina de unificarlos a todos, porque hasta el día de hoy ellos todavía, sus sindicatos están muy, digamos que están muy dispersos con diferentes ideas, ¿no? Sin embargo, la canción Flor de Retama, de por sí ya cuenta, ¿no? La travesía de una de las primeras huelgas de maestros que se da acá en el Perú, ¿no? Y que ya prácticamente ya va a tener más de 50 años, entonces es un emblema, ¿no? Es un emblema y creo que era la canción adecuada justamente para que vaya con toda esta narrativa que quería crear, ¿no? Con este retrato que iba a remarcar, ¿no? Quizás para los que no saben, Flor de Retama es referente hacia la provincia de Retama, que bueno, tiene también este color peculiar amarillo, ¿no? Y que también lo impregné dentro del cortometraje porque es un color que de por sí es muy fuerte, marca la atención sobre otros puntos en tanto el color y bueno, o sea, finalmente no, nos quiere decir como que todavía hay esa llama, ¿no? Esa llama que tienen los maestros, que es muy peculiar, que tienden a ser muy, digamos, por decirlo quizás, muy conflictivos. Pero no es así, es simplemente que durante años han venido sufriendo de injusticias, de atropellos, y quizás es una de las ramas que más carece hoy en día en nuestra sociedad, ¿no? Nuestra educación, por lo menos la estatal, es pésima. Entonces, es también por lo que la canción tiene un mensaje muy fuerte. Ahora, quizás en el tema de la edición del sonido no soy muy bueno, pero agarré, digamos, partes de un audio que ya tenía, que ya tenía dentro de todos los videos que había grabado también mi papá. En un concierto justamente se presenta la intérprete actual y se escucha, ¿no? Con un sonido muy ruidoso, con las voces de fondo, coreando este himno, se escucha cómo es que ellos lo viven, ¿no? Es como ellos lo viven, ¿no? Gente de diferentes partes del Perú reunidas en un solo sitio y gritando a viva voz este himno, ¿no? Entonces lo traté de montar con ciertas escenas, ciertas imágenes, para justamente generar esta sensación de que estás ahí, ¿no? Eres también parte de todo este conflicto que sucedió en ese entonces, ¿no? Estás ahí. Entonces, creo que fue la canción más precisa
para llevar a cabo este proceso, ¿no? Entonces, la verdad que descubrir esta canción también me ha hecho saber un montón sobre justamente la historia que tienen y el dolor que han padecido muchos, muchos maestros en estas últimas décadas, ¿no? Gracias, Pancho. Filip, antes de pasar a Filip preguntó ¿a qué te refieres con maestros? Creo que es de repente por un tema de palabra, no sé, como de Bueno, significado. sí. Bueno, los maestros son los profesores acá. Ellos se hacen denominar maestros porque digamos que tienden esta labor un poco más antigua, quizás, más, más llevada a lo encaminar, ¿no? Porque un profesor a veces solo queda en la idea de que, es el que te enseña matemáticas, es el que te enseña letras. Un maestro ya viene a ser algo más, ¿no? Alguien que finalmente termina de encaminarte. Entonces, quizás sí por la diferencia, o sea, de conceptos en diferentes partes del mundo, o sea, sí se tiene esa diferencia, ¿no? Yo en lo personal siempre les digo maestros, pero me estoy refiriendo básicamente a los docentes, profesores, etc. Dale, gracias, Pancho. Bueno, con Filip, igual como ¿qué nos podías contar de esta propuesta? Yo siento que es como un poco un monólogo, y de hecho por lo que comentas va por ahí también, ¿no? Eh, pero ¿cómo decidiste esta aproximación visual, ¿no? Como bien, de un ritmo bien rápido, se ven varios colores, estás tú como en la mayor parte del tiempo, ¿no? Presente. Eh, Eso y también cómo te acercaste al sonido para tu pieza. Bueno, como les contaba, em, cuando llegué a Panamá, por el tema del vuelo humanitario, solo podías traer una maleta. Y alrededor de mi vida siempre me ha encantado la música. Y cuando fui a Perú, viajé con una guitarra y un amplificador. Y de regreso era como decir, wow, tengo las cámaras y trípodes y esto, o la guitarra y el amplificador, y tengo como que tengo que escoger. Y, y bueno, me fui por la foto porque al final también es lo que me genera dinero. Y bueno, sobre el proyecto, era eso, llegué a Panamá y era, vamos, la maleta casi era que el trípode, un poco de ropa y cámaras, y era, bueno, ¿qué tengo? Tengo mi cuerpo, y eso era lo que veían todas estas referencias de acciones, de performance, y con mi cuerpo yo puedo hablar. Y el video me permitía dar sonido, y tenía como, me traje los pedales y tenía como un pequeño sintetizador, entonces ahí traté por primera vez de conectarlo a la computadora y pasarlo con software de computadora, y creo que era como parchar todo lo que trataba de hacer para que por primera vez se viera bien o sonara bien, porque muy poco uso la computadora y cosas digitales, sino era como hacer las cosas en vivo. Eh, y bueno, sobre el ritmo rápido del video, era tratar de contarlo en menos de 2 minutos para tratar de ser directo, de no aburrir tampoco. Y la rapidez del video, los efectos, los movimientos, simbolizaban como el tiempo, los 15 días atrapados en este apartamento, volviendo a mi país y volviendo a esta ciudad tan diferente de lo que yo sentía en Lima. Eh, y bueno, sí, creo que habría que ver el video de todos para poder como profundizar un poquito más, pero se trataba de eso, del movimiento, estaba metido mucho movimiento, el sonido, y tratar de expresar eso que yo sentía profundamente que nunca podía decir, que nunca me permitía decir. Y siempre lo reprimía, lo metía adentro, lo metía adentro, lo metía adentro, y eso era como sacarlo todo en un video que no planeaba tanto mostrar, pero fue como, bueno, yo hice esto y me esforcé, y puede que otras personas, y además tengo un mensaje que dar, tengo algo que decirle a los demás, yo quiero mostrar algo que no sea denso, porque la realidad del siglo, todo el siglo pasado, las guerras,
la pobreza, la destrucción, el maltrato animal, el plástico, los tabúes, la homofobia y tantas de estas cosas son muy densas. Y la realidad en el día a día puede ser muy denso para otras personas. ¿Y por qué yo quiero mostrar algo denso? Si la realidad ya es extremadamente densa y si yo puedo dar una pizca, una semillita, un mensaje que pueda animar a alguien, algo, yo creo que al menos pude hacer algo con esa creación. Y creo que ese fue mi propósito, tratar de animar a alguien. Eso era todo. Animar a un hermano que yo me sentí terrible también en el momento de mi vida. Gracias, Philip. Bueno, se pudo conectar Raúl, que es el director de La Vieja Normalidad, que también forma parte de esta sección. Entonces quería invitar a Raúl a como darnos una pequeña presentación como de cuáles son los temas que te interesan como creador y también de repente acoplarla con esto último que estamos conversando, que era cómo se construía, ¿no?, la propuesta visual y sonora del proyecto, de tu proyecto, en este caso de La Nueva Normalidad. Hola, ¿qué tal? Buenas noches para todos y todas. Me conecté un poco tarde para el conversatorio, no pude ver los videos. Mi video se llama La Vieja Normalidad. Eh, Esto surgió a partir de un registro fotográfico que yo tenía de años pasados. Y bueno, lo hice en la primera cuarentena que fue comenzando aproximadamente los meses de mayo. Y la idea era que se hablaba bastante del pasado de una forma nostálgica y se miraba como que dentro de todo este contexto en el cual comenzó el encierro y comenzó como toda esta nueva manera diferente de afrontar la vida, donde lo colectivo generaba una sensación de muerte, donde no podías como tocar a otra persona y como que los lazos eh, bueno, todo tipo de lazo afectivo que involucraba lo físico terminaba siendo algo prohibido en cierta manera. Me hizo pensar también que en esta perspectiva de nostalgia, de observar el pasado, también habíamos vuelto invisibles ciertas cosas del pasado, porque cuando comenzó a colapsar el sistema de salud, comenzó a colapsar el sistema de, o sea, la educación y bueno, todos los sistemas en verdad, se comenzó a hablar de que estamos mal, pero en verdad mi pregunta era, ¿y si alguna vez estuvimos bien? O sea, ¿realmente alguna vez las cosas funcionaron como tenían que funcionar? Y yo tenía como que esta expectativa en la cual se había generado como una especie de imaginario colectivo donde observábamos el pasado como una fuente de refugio, pero esto también tapaba como ciertas cosas que también eran negativas, porque estaba como que todo cubierto con la esencia de quiero volver a la vida que era antes, quiero tener lo que era antes. Sin embargo, como que nuestra mirada se ha dirigido un poco solo a aquello que recordamos de una manera nostálgica. Es entonces que genero este video en el cual tiene como una composición en la cual no utilizo toda la pantalla porque me interesaba también generar un vacío, o sea, que se pueda ver como una parte negra. Yo hago pintura, hago murales, así que como que mi manera de pensar el audiovisual también es por una cuestión un poco plástica. Entonces yo veía la composición no como una cuestión de establecer elementos dentro de la pantalla del 16:9, sino más bien como distribuir una pantalla, ¿no? O sea, poder distribuir el formato del video como si fuese un collage, como si estaría pintando un lienzo. Es entonces que hago como esta idea de generar un vacío y algunas personas me preguntaban que prestaban mucha más atención como que al vacío que a la imagen en sí, o sea, se ponían a pensar por qué es esta ausencia y era también un poco de lo que a mí me interesó hablar en ese video, el hecho de que también le prestamos un interés más a un vacío
que a lo que está sucediendo en ese entonces. La cuestión, cómo realicé el video, todos son fotografías de algunas manifestaciones y algunas escenas del centro de Lima. Me enfoqué bastante en la fotografía de tiempo de exposición porque me interesaba cómo se podía hacer visible la masa, o sea, cómo se podría hacer visible lo colectivo a través del paso del tiempo, ya que en tiempo de exposición podría yo observar como que el paso de la gente sobre la calle, y dentro de este contexto que comenzamos a vivir, todo esto de lo colectivo era como algo tan peligroso que me interesaba también hablar de eso, ¿no? O sea, hablar de eso que de cierta manera estaba tan satanizado y como un poco expresarlo de una manera poética, en la cual mi interés era el tiempo, mi interés la masa, el individuo y aquello que podemos observar dentro de una composición audiovisual. También me interesa el silencio, porque hay una parte en la cual no hay sonido y solamente hay como una persona con una bandera que también la hice en grises porque no quería que sea como una cuestión de enfoque tan real de una bandera peruana, sino más bien solo de una bandera, que bueno, creo que igual se puede entender que es una bandera peruana por el hecho de que hay como que tres franjas. Y ahí sí me interesó que se puede utilizar un silencio como una cuestión de también observar detenidamente, porque hay como un ritmo bastante dinámico, ¿no? En la presentación de las imágenes, al igual que el sonido. El sonido lo hizo un compañero que se llama Juan Santos. No lo hizo específicamente para este video, sino que yo tengo como ciertas, o sea, músicas que él ha creado, composiciones, y esta la acoplé. No, fue como una cuestión de adherir el ritmo dentro de lo que se presentaba en esta composición, porque también yo veía la ciudad de esa manera, o sea, veía que la ciudad tenía como un ritmo bastante fuerte, donde sucedían imágenes que de alguna manera iban y te explotaba en la cabeza, así que eh, se generó como que esa primera composición y ya al final hubo como un silencio, como una especie de también descanso visual, porque hay cosas que se presentan como de una manera bastante rápida. Y bueno, es lo que puedo hablar acerca de lo que fue para mí el proceso y el concepto en sí de ese video. Gracias, gracias Raúl. Ahora quería preguntar si quisieran preguntarles algo a la realizadora y realizadores que están presentes. Y si no, bueno, de esta manera terminaríamos la charla. Como les conté, esto está grabada y la vamos a subir en redes y cuando ya esté ahí la compartiremos con ustedes igual. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por participar de la convocatoria. Gracias a ustedes hemos podido armar esta muestra tan interesante. Espero que la chequen. Ahí les copio el link igual para que... Uy, ya, sí, ahí está el link. Para que la puedan chequear. Seguimos con actividades hasta el domingo que terminamos. Y eso sería todo. Espero que hayan disfrutado de este rato de encuentro y de poder conocernos y conocer las propuestas de otros realizadores. Muchas gracias Gracias a por ti. la invitación. Muchas gracias. Miguel. Muchas gracias. Que También estén bien. igualmente. Gracias, Carla. A mí sí me gustaría decir algo. Ah, Philip, claro. Eh, sí, que gracias a todos que son creadores impresionantes, tengo que verlos, pero lo siento, lo sé porque pueden crear y se expresan, pero sí quería decir algo que me faltó, que es muy importante, que va más allá del video que hice, sino la razón, y para mí lo más importante es expresarlo y que yo sentía que todos estamos aquí y es lo más importante que yo puedo decir para evolucionar y que a veces lo más importante que podemos hacer es ser felices y poder sentir amor, porque eso es lo que nos va a poder liberar de todo dolor,
mental nos va a poder liberar y vamos a poder ser libres y vamos a poder seguir evolucionando. Ya sea después de esta muerte, vamos a poder seguir evolucionando, pero yo siento que solo si podemos ser felices en esta vida, yo se los quiero compartir para que puedan liberarse de todo y que estamos trabajando esto juntos. Y ese era mi mensaje que quería decir en el cortometraje, pero tal vez no lo puedo hacer y se los quiero decir a ustedes. Que por favor puedan sentir amor en su vida y que puedan ser felices siempre y que todos sus sueños y metas se van a cumplir. Eso se los quiero decir. Gracias. Gracias, Y Philip. gracias, Bueno, Gracias. bueno, yo también me Gracias. gustaría, Igual, me gustaría perdón. añadir algo antes Dale. de finalizar. Bueno, acompañada que acá me comenta Luna Lacra que también, o sea, su mamá también es maestra, entonces por ahí compartimos, digamos, digamos, esta noción, ¿no? Muchos estudiantes, mucha gente joven a veces, digamos que minoriza quizás la labor del profesor hoy en día, ¿no? Los minoriza, los ve como que un viejo molestoso o algo, y no, o sea, hay maestros que realmente a día de hoy se siguen dedicando a hacer una labor impecable con el fin de enseñar, de mostrar mucho más de lo que, de lo que puede decir sus fichas o sus planes de clase, o sea, mucho más. Entonces, eh, creo que nosotros también en algún momento, y es lo que, bueno, espero de cada uno de nosotros que estamos acá hoy presentes, también tengamos esta virtud de poder enseñar algo a alguien más, ¿no? Yo de por sí también comparto ese cariño, esa semillita que me han dejado mis viejos de enseñar, ¿no? De mostrarles a otras personas cómo es que podemos mejorar una sociedad tan derruida como la nuestra y con tantos problemas sociales que podemos afrontar hoy en día desde la educación, ¿no? Yo siempre digo y siempre voy a tener claro que desde la educación podemos cambiar muchas cosas, ¿no? Y acompañado de lo que dice Philip, es eso, ¿no? Es el amor por nosotros mismos que nos va a hacer encontrar el amor hacia lo que nos queremos abocar y es ese amor también el que impulsó a cientos y cientos de maestros a querer mejorar ciertas cosas, ¿no? Ciertas cosas que no estaban mal y que hoy en día aprendamos de ello, porque ahorita el país no está pasando por una situación y quizás a manera de recuerdo un poco este cortometraje es también una invitación a que sí se pudo una vez, hace muy poco tiempo, también se puede otra vez y también podemos seguir continuando generando un cambio, ¿no? Generando un cambio. Porque nosotros los jóvenes creo que está eso, ¿no? Y nada, agradecerlos a todos ustedes por participar. A ver si alguien más tiene algo que decir para finalizar. Gracias, Pancho. De hecho, Luna Lacra ha pedido la palabra. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos y a todas y a todes. Quería nutrir también la participación de Pancho y que me parece muy importante, muy vital, que también desde otros lenguajes, en este caso el audiovisual, se planteen también estos temas sobre la educación en el territorio, no en el país. Porque en el caso, como comentaba Pancho, ¿no? Flor de Retama es una canción movilizadora, agitadora y que en lo personal se erige de maestra, ¿no? De educación también estatal, ¿no? Y que también ha sido participante activa de las movilizaciones de los maestros acá en nuestro territorio con el SUTEP, a mí me moviliza un montón. Entonces, tener presente esta memoria musical emblemática que es Flor de Retama, interpretada por Martina Portocarrero, por la gran maestra Martina Portocarrero, es importante de hacer ejercicio de memoria, ¿no? Porque recordar que todas estas movilizaciones, lo que estamos viviendo en este momento en el territorio también, eh, respecto a las marchas, a las movilizaciones, a la legitimidad de la protesta. Flor de Retama fue escrita justamente en homenaje, en ofrenda a esos maestros que salieron a luchar, a autoorganizarse a las calles, porque en junio del año 69
lo que hizo el gobierno de Velasco Alvarado fue anular la gratuidad de la educación en el país, ¿no? Y esto afectó fuertemente a las regiones del sur andino de nuestro territorio, ¿no? Ayacucho, Puno, otras regiones también se sumaron a esas movilizaciones e integraron otros sectores como el sector de los trabajadores de la tierra, el campesinado, los comerciantes, los artesanos, ¿no? Entonces, toda esa articulación en una lucha en común, en un objetivo en común, que era recuperar el derecho a la gratuidad de la educación, fue vital. Y en ese contexto político, social, de el derecho al acceso a una educación de calidad y gratuita, fue que elaborado este hermoso poema y homenaje a los maestros que fue Flor de Retama. Así que buenas energías para que siga este proyecto adelante, Pancho. Eso quería comentar. Muchas gracias. Gracias, Luna Lacra. Y bueno, de hecho, importante, como creo que todo lo que se está conversando en este momento, de hecho, como Antifil, frente a todo el contexto, en algún momento nos planteamos qué nos tocaba hacer, ¿no? Porque estábamos como a punto de comenzar la edición, había sido el primer día. Y de hecho, nos pronunciamos y consideramos importante lo que está pasando y consideramos importante también el derecho a ejercer la protesta. Así que, bueno, en esas estamos. De alguna manera también nos seguimos acompañando, nos seguimos conociendo, seguimos haciendo red, seguimos conversando, dialogando, y eso también es potente. Y bueno, si no hay nada más que agregar, ahora cerramos este espacio. Muchas gracias otra vez. Pueden revisar la muestra, como les comenté, en la página web. Muchas gracias y que estén muy bien. Gracias. Fuerza a todos. Gracias. Gracias. Chao, Gracias. gracias. Chao, gracias.